Hola, ¿cómo están ustedes? Ojalá que muy bien, ojalá que estén dispuestos a una tremenda conversación, no de mi parte, sino de mi invitada, que es a todo dar. Ella es actriz, hace yoga, es coach, es docente, ha hecho programas infantiles, es total. Y además ahora escribe. Así que le damos la bienvenida a Sandra Solimano. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, Mary, muy bien, gracias. Muchas gracias por esta invitación, porque es una invitación especial para mí. Te admiro mucho como profesional y como persona. Y estamos en esta aventura de descubrir si somos capaces de escribir, que yo lo encuentro maravilloso. O sea, yo creo que todo el mundo es capaz de escribir y tú que tienes una historia tan bonita y tan Mm. difícil por un lado, pero además esa faceta que empezamos a conocer a través de un taller, ¿no? Donde Sandra cuenta de su historia de su papá. Tu papá era italiano y era bien especial, ¿o no? Mi padre es un inmigrante italiano que vino a Chile buscando hacer la América, como venían todos en el siglo pasado. Uh -huh. Y es hijo de una familia que perdió su fortuna en Santa Margarita Ligure y por la tentación de un primo que los invitó a venir a América se vinieron, vendieron todo y se vinieron. Y fue terrible porque llegaron a un país que no era muy acogedor y a una ciudad no muy acogedora por su clima. Y imagínate, Guayaquil, principios del siglo pasado. Entonces fue una historia un poquito terrible. Murieron mis dos abuelos ahí, los llevaron a Italia, los enterraron allá, pero ellos se quedaron en América, todos los hermanos. El hermano mayor murió y se vinieron a Chile buscando nuevas posibilidades. Y fue increíble porque mi padre se vino en un barco escondido porque no tenía plata y llegó a Chile, encontró trabajo con un tío en un almacén, juntó plata y trajo a todos sus hermanos y aquí él fundó la familia Solimano de los que somos nosotros ahora. O sea, solo la historia de tu papá amerita una novela. Mira, escribimos un libro, ¿eh? Digo escribimos porque mi padre antes de morir, ellos vivían en Tongoy, con mi mamá se fueron a pasar sus últimos días frente al mar, como dirían ellos. Y yo en un momento pensé, mi padre ya está mayor, mi papá murió a los 90 años, yo dije, mi papá se va a ir y tiene tantas historias, yo necesito dejarlas registradas. Y De le todas grabé su maneras. vida, le grabé la vida. Me iba yo para las vacaciones con mis hijos y me instalaba con mi papá a puerta cerrada para que no se metiera mi mamá porque había cosas que él me tenía que contar que mi mamá no podía saber. Y le grabé su vida en varios cassettes en ese tiempo. Y después esas grabaciones y esa entrevista fue llevada a un libro que se llama El vendedor de ilusiones, y escrito por Federico Gana, un periodista, amigo nuestro, pero además el libro tiene la entrevista a todos los miembros de la familia, de cómo veíamos cada uno a mi papá, además de la historia relatada de él. Qué Entonces es un libro lindo. bien entretenido. Ahora es un libro que quedó en la familia, no es un bestseller, ni mucho menos, pero Pero a lo quedó ese mejor recuerdo podría que ser. en una de esas, no sé cómo se ha hecho la distribución, pero mira, lo quisimos dejar como un registro para los que vienen también, los nietos, los bisnietos, porque creo que fue un hombre que tuvo una historia especial. Fue amigo de Neruda, lo ayudó a traer el Winnipeg a Chile, fue un hombre de una gran sensibilidad, era un artista, pero se dedicó a vender autos porque tenía que ganarse la vida. O sea, la vida de mi padre es maravillosa, es una vida muy A especial. propósito de eso, tú viviste una época increíble, si uno lo mira hacia atrás. Viviste en una casa rodeada de gente como Neruda y otras figuras. ¿Eso de alguna forma influyó en ti cuando decidiste, dije, no, yo quiero ser actriz? Sí, influye mucho. Una porque me rodeé, o sea, mi casa estaba llena de artistas, de periodistas, de escritores, y por supuesto eso te lleva a escuchar conversaciones, a moverte en un mundo que tiene que ver con la sensibilidad. Y Neruda siempre dijo, Sandra al teatro. Entonces uno cuando chica esas cosas te quedan y Por bueno, supuesto.
en un momento, nunca dudé y siempre quise ser actriz. Entonces yo creo que sí influyó mucho. Bueno, mucho. y la sangre italiana también. Ah, no, por supuesto, eso ayuda mucho y es muy bueno. El otro día te escuché en una conversación decir que tú eras, que tu definición era como mujer resiliente. Me gustaría hablar de eso, no ahondar en las situaciones, pero sí cómo logras sobreponerte a todas las cosas como difíciles de la vida y siempre estás bien, o sea, aparentemente hacia afuera uno te ve contenta, energética, estupenda. Gracias. No, en serio. Mira, O sea, yo descubrí que heredé la resiliencia de mi madre. uh-huh. Pensando en la vida que tuvo mi madre antes de casarse con mi papá, el matrimonio con mi padre de su segundo matrimonio, descubrí que mi madre fue una mujer que sufrió mucho en un principio. Su padre no la dejó ser profesional, mi mamá era una mujer brillante, muy inteligente, quería ser abogado y habría sido un excelente abogado, pero el abuelo era de esos abuelos antiguos que dijo a las mujeres para la casa y para el marido, ¿te fijas? Y mi mamá, bueno, pero ella fue una mujer muy empeñosa que le peleó a la vida, se quedó sola, se separó, dejó a sus hijos con su suegra, y se vino a Santiago buscando una nueva vida sin tener nada. De hecho, hay un cuento que yo escribí que se llama Con la maleta vacía, que es la historia de mi mamá. Y la verdad es que es como buscando de dónde saqué eso yo, porque la resiliencia se tiene o no se tiene. ¿Eh? Ahora, se puede trabajar, yo creo, pero yo me di cuenta que frente a la adversidad yo tenía una fuerza que me llevaba adelante, que me impulsaba a decir, no, hay que superar este obstáculo, hay que salir adelante y la única persona capaz de salir soy yo, no tengo, nadie me va a pescar de la mano y me va a decir, mira, por supuesto he buscado ayuda, me he hecho varias terapias, donde limpié mi cabecita, mis cosas pendientes, limpié la terraza, ordené los cajones. El techo, claro. Claro, entonces me quedé sin resentimiento porque uno igual tiene conflicto con los padres, uno tiene igual problemas de inseguridades, de que por qué hice esto, por qué no hice el otro, que el sentimiento de culpa, que cuando me separé, todo eso lo trabajé y me hizo muy bien y lo recomiendo. Y frente a las adversidades que he tenido, que son varias, yo siento que tengo una fuerza interior que me ayuda. Ahora, además de mi fuerza interior que la siento, soy una mujer cristiana, creo en Dios y siento que tengo a Dios en mi vida y Él me ayuda mucho. Cuando murió mi hijo le dije, sosténme en tus brazos porque yo sola no voy a poder. Y yo siento que Él me sostiene. Y lo siento y converso con Dios y le digo que le doy las gracias porque dentro de toda la pena que puedo tener, soy capaz de tener una vida activa y en buena. Estoy bien, Mary. Tú me dices que me ves bien, no es una postura. Sí, claro. Me siento bien, estoy agradecida con la vida, fíjate. Me parece Soy una persona, maravilloso. Me parece soy maravilloso. así. Y digno de imitar, porque ¿cuántos nos hemos planteado la posibilidad de que nos pase alguna cosa así de dolorosa? Y uno dice, chuta, no, yo no podría. Pero también me acuerdo de una cosa que le escuché decir a la Mónica Aguirre hace muchos años cuando murió Gervasio. Y alguien le dijo, un periodista típico, pero no sé cómo tú lo has conseguido. Y ella dijo, bueno, es lo que me tocó. Es lo que me tocó y de alguna forma también me parece que ella, tal como tú y como muchas otras personas que han nacido como de esta resiliencia o resiliencia, no sé muy bien cómo se dice, son unas bendecidas, de todas maneras. Ya, ahora cuéntame, ¿cómo llegas al yoga, ponte tú? O al coach y esas cosas. Mira, el yoga llegué el año 2000 buscando, yo siempre fui, no deportista, pero siempre fui una persona activa, jugué tenis, en el colegio hacía deporte, troté años, y de repente empecé a buscar un gimnasio, y una persona me recomendó un gimnasio, y llegué ahí y habían clases de yoga, yo dije, voy a probar, y me gustó tanto, porque empecé a sentir que el yoga no solamente te produce placer físico, ¿no? Y lo que significa eso,
con la activación de las endorfinas y todo, sino que el yoga es un estilo de vida, porque se mezclan los ejercicios con la respiración y eso hace que tú vayas sintiendo un equilibrio en el tiempo. Yo llevo 20 años haciendo yoga, yo era tremendamente ansiosa, todo era para ayer. Sigo siendo acelerada, pero menos ansiosa, y el yoga me ha ayudado mucho. Yo siento que también eso ayuda a que yo tenga una vida más o menos tranquila, pueda dormir bien, soy una persona relativamente relajada, pero el yoga es una disciplina que la recomiendo, pero de todas maneras. Y el coach partió también por ahí por el 2000, porque me invitó Antonio Neme, el papá del periodista, a ser coach en LAN Chile, a los ejecutivos de LAN. Entonces me dijo, haz tú la parte de expresión oral. Ya, pues, y yo les enseñaba a hablar en público, porque la gente que tiene cargos importantes lo entrevistan y todo. Entonces les enseñé oratoria. Y de ahí seguí después yo sola haciendo mis cursos, hago mis talleres y ahora voy a empezar por Zoom, porque este año no, el año pasado no me sentí con la energía como para hacerlo, pero ahora este año lo voy a hacer de todas maneras. Voy a hacer un curso así como el tuyo, pero expresión oral. Pero sí, si te das cuenta, la gente necesita mucho eso, porque le da seguridad hablar mejor. Y hablar de corrido, como dice la doctora Cordero, hablar de corrido. Sí, además es muy bonito. Yo siempre le digo a mis alumnos que la voz es un elemento de seducción. Tener una bonita voz, o una voz agradable, o una voz que la gente te entienda lo que tú dices, te ayuda a producir una atracción. Por ejemplo, yo he estado en conferencias donde la persona que expone tiene una voz, por ejemplo, así, y a los 10 minutos tú lo único que quieres es irte, porque no soportas la cosa aguda. Yo en la televisión habría varios que tendría que hacerle clases. Es espantoso. A mí me pasa lo mismo y tú sabes que yo digo, no, qué cosa más horrorosa, cómo nadie los ayuda. Porque, o sea, no se trata de que terminen todos hablando así, pero lo que imposte de alguna forma para ser más agradable, ¿cierto? No, por eso te digo, la voz te puede producir atracción o rechazo. Entonces, si una persona está trabajando con un grupo de personas o tiene que dirigirse al público, si habla con una voz agradable, con una buena dicción, la gente va a tomar atención a lo que está diciendo. Si no, se va a distraer, y por último se va a distraer porque va a decir, por Dios que habla mal, entonces se va a poner a pensar en cualquier cosa, menos en lo que está diciendo. Exacto. Ahora, ¿esos cursos tú los haces grupales o son individuales? Mira, cuando ahora lo que hace el Zoom. Sí, mira, estoy en eso porque cuando los hago presenciales son grupales, porque hay mucha interacción. Claro. Incluso ellos mismos opinan sobre lo que está haciendo el otro. Pero por Zoom yo creo que no puedo tener más de 3, porque hay que ir corrigiéndolos a cada uno, y como no estoy físicamente va a ser más difícil, así que estoy pensando que no pueden ser, porque yo hacía curso hasta de 10 personas, claro. Pero creo que por Zoom va a tener que ser un poquito más reducido. En eso estoy elaborando el curso, a ver cómo lo hago. Me parece estupendo. Ahora, ¿qué te parece esta experiencia de juego que tienes con tus compañeros y conmigo? Les cuento. Lo que pasa es que estamos en un taller con la Sandra. Sandra está en un taller conmigo. Y tenemos varios grupos de alumnos y hay algunas que actúan súper bien y por ahí se nos ocurrió hacer un club de teatro Zoom. Y la verdad es que a la Sandra nos daba vergüenza porque dijimos, ella es actriz profesional, qué sé yo. Y la invitamos como actriz, le dijimos, vas a ser la actriz invitada. Y ahora se integró a nuestra compañía. ¿Qué te ha pasado con esto, por favor? Lo pasé también, me reí entre medio. Yo nunca había hecho esto por Zoom, entonces de repente era muy divertido porque estamos siempre en cámara, entonces de repente yo me reía, en momentos que me salía el personaje me reía como Sandra Solimano, pero lo pasé regio. Primero que nada, las cosas que se han escrito son muy buenas, la Caro es genial, la encuentro muy, muy creativa, tiene un talento maravilloso, muy buena escritora, y lo hemos pasado regio. Hoy día tenemos la otra junta.
Sí, de todas maneras. Además que es maravilloso porque yo la primera vez llegué sin saber mucho, y llegué así nomás, y la otra estaba en personaje, con pelucas, con cosas en la cabeza, pañuelos, sombrero, qué sé yo. Se habían preparado ese personaje, yo lo encontré maravilloso. Además que el teatro, como tú dices, es un juego, así está definido, y es un juego muy entretenido y ayuda. Yo le recomiendo a todo el mundo que en estos tiempos de encierro hagan talleres, porque es tan entretenido, oye, buscar la parte creativa. Tú ves que yo tengo un compañero en un taller de cine que tengo, Ujú. no lo tengo yo, participo, y que él es ingeniero y además es músico, porque buscan los mismos médicos, hay muchos médicos que son músicos, porque el científico tiene una estructura y el músico tiene otra estructura mental. Entonces, esa combinación es muy exquisita, el desarrollar la parte creativa de tu mente. Así Y que estoy además hay una... fascinada, lo paso regio, y ustedes lo hacen mejor que yo, así que Ah, jamás, jamás, pero lo pasamos muy bien y yo creo que lo conversábamos, creo que en el último taller conversábamos de la importancia que tiene la creatividad como para el alma, si es que es tan importante. Entonces, ese equilibrio que dices tú, yo creo que hay que encontrarlo buscando pasiones. Por ahí alguien, no sé si tú has leído un texto, no sé de quién, creo que era de una argentina, que decía, búscate un amante. Y, y en el fondo hablaba de buscarse un amante pensando en una pasión que podía sí. ser, no sé, física, emocional, que podía ser intelectual. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿o no? Es que tiene que ser así. Mira, por ejemplo, yo pienso en lo que estamos viviendo en este país, que no ha habido ningún apoyo al arte, porque el arte no existe para este gobierno. Es muy lamentable porque fíjate que a través del arte la gente puede expresar lo que siente, identificarse, divertirse. Y es muy importante, no solamente el tener el cuidado con el alcohol y todo lo que significa el coronavirus, sino que el arte es parte de la sanación de un pueblo. Sin cultura, un país no crece. No sacamos nada con ser un país exitoso económicamente si realmente no tenemos un desarrollo cultural importante. Yo siento que hemos retrocedido mucho con este sistema neoliberal que tenemos, este sistema económico de los Chicago Boys que se dedicaron solamente a ser efectivos en los números y se olvidaron del resto. Este país retrocedió. Chile era un país mucho más culto. A lo mejor éramos más pobres, pero éramos mucho más cultos. Yo Yo también siento siento que lo ahora, mismo. Hay como probablemente cuando uno nació, los padres y los abuelos miraban sí, hacia Europa, que era sí. una cultura y que sigue siendo una cultura con mucho más base. Y a partir de los Chicago Boys empezaron a mirar hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos el problema que tiene es que todo es plata. Todo es plata y nada más que Exactamente. eso. Exactamente, y nosotros a lo mejor vivíamos mucho más humildemente, pero eran hogares donde se leía, donde se hablaba de arte, por lo menos en mi casa, pero no solamente en la mía, que era una casa especial también, pero yo me acuerdo, los profesores eran tremendamente cultos, yo tuve profesores brillantes, Exacto. no digo que los profesores ahora sean tontos, pero se le da importancia a otras cosas, yo Bueno, siento que es grave, y es un que país que piensa, empobrece culturalmente es un país que va, va disminuyendo en todo sentido. La cultura es tremendamente importante. fíjate que pienso en un dicho espantoso, que mis hijos me matarían por repetirlo, pero cuando nosotros estábamos en el colegio y ponte tú te iba mal en una prueba, había gente que decía, oye, cuídate, porque si no vaya a terminar siendo profesor en danza. Entonces, imagínate lo que significa ese concepto, es como peyorativo a morir. Eh, Exactamente. y desde ese, si tú miras hacia ese tiempo, te das cuenta que desde esa época la gente no solo menospreciaba el arte, menospreciaba a los profesores. Y entonces el que no tenía puntaje accedía a la educación, a ser profesor. Exactamente. Además que tú, la educación que recibes no puede ser solamente información, tú tienes que formar al ser humano. Por ejemplo, yo hablaba anoche con mi marido y le decía, los niños deberían tener todos clases de yoga.
es una forma de prepararlos en el día. Imagínate los niños llegando a una clase, les hacen una clase de yoga donde los enseñan a relajarse, a respirar, a hacer ejercicio, a tener conciencia de lo que es su cuerpo y su mente, y los preparan para estudiar. Mira qué cosa más linda. Fíjate Pero que hay no, un colegio. algunos colegios que los hacen, pero no todo. Debería ser algo generalizado, para mi gusto. Claro, lo que pasa es que ese tipo de conductas educacionales las tienen los colegios que tienen más poder económico, entonces buscan, o sea, está todo relacionado, buscan la forma de potenciar lo que les están pagando los papás, pero eso, tal como dices tú, debiera ser desde las escuelas públicas. Exactamente. Mira, seríamos seres humanos diferentes. Yo lo noto en mi curso, que llevamos 20 años, nos conocemos 20 años, y yo he visto en los otros, en mí, seguramente lo ve mi profesor y me lo dice, pero he visto el cambio en mis compañeros, de verdad. Somos mucho más tranquilos, bastante más resilientes, somos personas... tenemos algo en común, que hemos ido creciendo juntos, y el yoga se hace presente ya en nuestra actitud diaria. Y eso yo lo siento así. Mi marido también me dice que yo era tremendamente acelerada y que era todo ayer y era ansiosa y era, según él, era neurótica. Y entonces ya ahora yo puedo decir que no soy neurótica. Tengo otras mañas. Claro que sí, pues si somos casi humanas, ¿ah? ¿No es cierto? Sí, pues. De todas maneras. Sandra querida, estamos llegando al final de esta conversa. Y me hace falta preguntarte, porque siempre les explico que este espacio se llama humildemente Librarte, y es una combinación de arte y liberación. ¿De qué quieres librarte? Oye, siempre uno dice que es difícil la pregunta. ¿De qué me quiero librar? Me he librado de hartas cosas ya, pero me falta... ¿De qué me puedo librar? Me libraría de... Me gustaría librarme del juicio. Es algo que he trabajado harto, porque hablo por mí, tengo la tendencia a enjuiciar. Y no es bueno, porque yo creo que todos los seres humanos tenemos una razón de ser, pero de repente enjuicio mucho. Me gustaría liberarme de eso, y lo he trabajado, ¿ah? Pero de repente me pillo enjuiciando, diciendo, este es aquí, este es allá, este es para acá. Es que están los Me prejuicios de la gustaría experiencia. librar. Claro, pero de repente hay que hacerlo más desde el punto de vista cristiano. Esa cuestión me ha costado harto. Me ha costado librarme del juicio y librarme del perdón. Me ha costado aprender a perdonar. Pero fíjate que una vez me dijo un pastor una cosa muy cierta. Me dijo, si tú no puedes perdonar, entrégaselo a Dios. Porque a veces los seres humanos dicen, lo perdoné, pero de repente viene cualquier cosa y nuevamente te enganchas con el no perdón, ¿no? Porque somos seres humanos. Entonces me dijo, si tú no puedes, entregárselo a él. Y es verdad, humanamente es bien difícil. Por lo menos para mí, hablo por mí, no hablo por los demás, hablo por mí. No, pero yo creo que todo el mundo, de alguna forma uno siente... hay recuerdos de situaciones o qué sé yo, que de repente aparecen y tú dices, ahí todavía no, claro, todavía no he perdonado, todavía. Oye, me acordé de otra cosa que me gustaría librarme, del terror que le tengo a los terremotos. ¿En serio? Yo, mira, cuando hay un temblor, yo no pienso en nada, me omnibulo, se me cierra la cabeza y todo el entendimiento, y yo salgo arrancando, pues yo vivo en un 8º piso, y me pongo en la escalera esta interior. Porque según yo descubrí que si se cae el edificio y yo quedo viva, tengo por dónde escalar para salir. Pero mira, pierdo el control. Un día mis hijos se reían porque yo salía corriendo, los tiraba para el jardín cuando tenía casa, y después que terminaba el temblor, yo le decía, no entren al comedor con los pies pelados. ¿Por qué, mamá? Porque está lleno de vidrio el suelo. ¿Qué vidrio? Yo veía vidrio en el suelo, o sea, me alucino. No sé. Y ni siquiera la meditación ni el yoga, ¿no te has liberado de eso? No, en ese tiempo no hacía ni meditación ni yoga, mis hijos eran chicos. No, terrible. Una vez para el terremoto del ¿cuál? 82 fue, ¿no? 85.
estábamos en el jardín en pleno terremoto y yo agarrado de mis dos hijos que eran chicos, entonces los tenía agarrados de acá y terminó el terremoto y empiezan a llorar. Mamá, casi nos ahorcaste, los tenía tan apretados, casi los maté. Oye, terrible. Viste que no tengo control. Me gustaría liberarme del terror a los terremotos, eso lo tengo claro. Ya, pues querida mía, muchas gracias por esta conversa tan entretenida. Nos estamos viendo y yo te aviso cuando salga, ¿ya? Muchas gracias. Y no hablamos del taller de literatura que estamos alucinados con esta mujer haciendo este taller, hemos aprendido tanto. Gracias. Muchas gracias. Un besito, muchas gracias. Besito, que estés muy bien.